Me da mucho gusto saludarlos. Estamos en los últimos capítulos de la serie, por lo que les recomiendo que no pierdan detalle y consulten los programas anteriores para tener presentes todas las prácticas que abordamos. Antes de embarcarnos por una nueva travesía en el arte contemporáneo, resolveremos la incertidumbre del programa anterior. ¿Qué artista de los 3 participantes fue elegido por el jurado y ustedes? ¿Quién pasará a la gran final de temporada próxima a realizarse? Veamos. En el capítulo dedicado a pintura participaron Kim Yoon-sun, Roit y Virginia Bonilla. El voto en nuestra página de internet favoreció a Roit, quien obtuvo un apoyo del 51% del público. El voto del jurado fue Kim Yoon-sun, 7 puntos, Roit, 10 puntos, Virginia Bonilla, 5 puntos. Una vez más, el voto del público y del jurado coincidieron. Roit recibió el estímulo de 20,000 pesos y ahora aspira a obtener el incentivo de 100,000 pesos al final de la serie. ¡Muchas felicidades! Y nuestro reconocimiento a todos los participantes que nos han nutrido con sus propuestas. Ustedes pueden seguir de cerca sus proyectos a través de nuestra página, en la que también encontrarán sugerencias de lecturas, trivias, juegos virtuales y chats. Transmitimos desde Exteresa, Arte Actual, que desde 1993 alberga manifestaciones de arte no convencionales. Yo soy Plutarco Asa y esto es Arte Shock. El siglo XX trajo consigo uno de los gestos más significativos del arte contemporáneo, el performance o arte-acción. Es una práctica que genera mucha controversia y que con frecuencia no es muy bien entendida. ¿Qué tiene que ver con el teatro, con la danza y con las artes visuales? ¿Qué papel juega el azar en un performance? Justamente aquí, en el Exteresa, han transitado performers muy destacados como Andrea Ferreira, Elvira Santamaría, Marcos Curtis, Melquiades Herrera, Mónica Mayer y Víctor Muñoz. Hoy, 3 jóvenes artistas seleccionados por medio de la convocatoria abierta que lanzó Arte Shock nos guiarán por los senderos del performance. César Martínez, uno de los principales representantes del performance en México y quien será el tutor de los artistas que este día conoceremos, nos explica en qué consiste el arte-acción. El arte de performance es aquel que transgrede, rebasa, sobrepasa las fronteras tradicionales de la pintura y la escultura y la instalación. Es el arte de la experiencia. Es literatura en 3 dimensiones. Es aquello donde la poesía, la literatura, la pintura, los gestos, el cuerpo, la danza, el teatro inclusive se fusionan y crean una especie de híbrido fantástico. Privilegia el tiempo, en donde la acción, el suceso, el instante y los procesos son privilegiados sobre el objeto de arte. El cuerpo se vuelve la herramienta, es el metalenguaje, es el soporte con el que nosotros vamos a comunicarle al espectador e inclusive en la mayoría de las veces a involucrarlo como un sujeto activo. Es una forma de pensar la realidad, de ejecutar dentro de ella una irrealidad, a veces legible, a veces ilegible, confusa y fantástica. ¿Y quiénes son los 3 artistas que nos sorprenderán con sus acciones? Vamos a conocerlos. Soy bailarina de profesión y de ahí como que se suscitaron la conexión con las artes visuales, el performance, la escenografía
el teatro y de ahí parto como para hacer proyectos personales. Por lo tanto, como que se dotan de un carácter interdisciplinario. Me encuentro en el performance como la posibilidad de exploración vía el movimiento sin ser como un asunto dancístico. Encuentro como, o sea, como que en el performance sí, de repente esos detalles pueden tener como mucha dimensión y se pueden como ampliar como en un rango así escénico per se, ¿no? O sea, no tienes que acudir a un teatro para ser parte de la pieza, sino que estando en la calle, estando como en la reunión, encuentras como gestos que se vuelven como performáticos. Busco materializar la memoria y utilizando el performance, haciendo analogías con objetos físicos y con acciones concretas, adentrarme en lo que es la memoria y el olvido y cómo esta genera nuestra percepción de las cosas, modifica nuestra realidad y nuestro presente. Me baso en el cine y en cómo a partir de sus parábolas recrea pensamientos e ideas a partir de acciones en el mundo real. Y el performance me permite eso, llevar esos pensamientos a una dimensión física. Cuando estaba estudiando artes plásticas, unos amigos me invitaron a participar con ellos. Ellos estaban ya trabajando dentro del lenguaje del performance y fue así como comencé a trabajar. A partir de que pude integrar el cuerpo a una pieza de arte y a poder tomar el espacio como el medio de composición, fue algo que me fue generando inquietudes a poder expresarme más con este lenguaje. Para mí es importante que el arte esté ligado a una parte social, donde la gente pueda darse cuenta que hay otras opciones o que hay otros tipos de conocimientos que podemos tener, ¿no? No es como que quisiera cambiar a la gente, pero sí que se dieran cuenta que hay algo más, ¿no? El hacer performance involucrando el cuerpo te hace saber y sentir como el momento real de no nada más de una acción, sino de todo un contexto de espacio, de social, de tiempo, ¿no? En el siguiente segmento, Nuria Fragoso, Amado y Paola Paz-G dialogarán con César Martínez. ¿Cómo los apoyará en sus proyectos? Por lo pronto, los invito a que visiten nuestra página de internet www.arteshock.com.mx. Prepárense para nuestra gran final de temporada. Vean de nuevo los proyectos participantes. Entren en contacto con los artistas, dialoguen en nuestros foros y chats y vayan pensando a quién darán su valioso voto. Pero en los últimos 2 años ha habido 299 mujeres desaparecidas. Esto habla de casi 300 personas, 150 por año. También es un proceso interesante saber cómo se comprende una pieza y su carácter de lo público, de estar como en el espacio interviniendo en la dinámica de la gente. Imagino a la mente como una gran madeja que cuando uno recuerda se destiende y se expande. Entonces trato de expandirla y llevar mi cuerpo dentro de eso, ¿no? Paola Paz-G, Nuria Fragoso y Amado son los 3 artistas que nos presentan acciones inéditas.
Escuchemos la conversación entre César Martínez, tutor del programa de hoy, con Paola Paz-Gee. Ellos están en el Palacio de la Autonomía de la UNAM, a un costado de Exteresa Arte Actual. Tu performance titulado Círculo Vicioso, ¿podrías describirlo un poco? Bueno, partiendo como del elemento principal que es el tiempo, o uno de los elementos principales dentro del performance, y considerando que en este momento México está haciendo la celebración del bicentenario, del centenario, quise retomar como el número 100 para poder empezar a formar esta pieza, ¿no? Paola va a usar 100 globos llenos de helio. ¿Cuál es el concepto que engloba estos globos de helio que van a flotar y volar? Bueno, básicamente es la representación de 100 mujeres mexicanas que han vivido o vivieron dentro del DF y desaparecieron en el 2009. Elegiste el Monumento a la Revolución porque es un monumento cargado de historia, pero debido a estas celebraciones inclusive hemos tenido que modificar la sede. ¿Cuál es esta nueva sede? ¿Este nuevo escenario? Bueno, la pieza estaba enfocada para desarrollarse en el Monumento a la Revolución, pero ahora va a estar, a partir de algunas problemáticas que se suscitaron, vamos a hacerlo en el Monumento a la Madre. Estupendo, y eso va a redondear simbólicamente tu pieza y tu acción y el desarrollo de ella. En este momento, pues, los tiempos que estamos viviendo a nivel social o las problemáticas sociales con las que estamos viviendo, creo que son bastante, pues por lo menos para mí, tristes o aterradoras, ¿no? Antes que nada me gustaría como aclarar algo, mi trabajo no está muy relacionado al género, más que nada como al espacio, ¿no? Pero los últimos 2 años ha habido 299 mujeres desaparecidas. Esto habla de casi 300 personas, 150 por año, y me gustaría poder decirle a la gente mucho más con mi trabajo. Aparte de mostrarlo, es simplemente dejar un poco como de conciencia de las problemáticas sociales que estamos viviendo. La gente habla mucho de las muertes de Juárez, ¿no? Pero si vemos como la parte estadística, el Distrito Federal ocupa el 2º lugar, el 1er lugar lo ocupa el Estado de México, y para mí es como muy importante tomar esta temática. Pues hablar de algo que está pasando y que las autoridades no están haciendo mucho. En su casa estudio de la colonia Cuauhtémoc, Paola prepara los materiales con los que dotará de significados a su pieza, al tiempo que reflexiona sobre el drama de las mujeres a las que llamamos desaparecidas. El globo es un elemento que retomé de otras acciones con las que he trabajado, pero en este caso lo uno como a las mujeres que se van, ¿no? A las mujeres que estuvieron ahí en algún momento presentes y que en otro simplemente desaparecieron. Por eso quise trabajar con 100 globos de color morado. El morado lo estoy utilizando por la filosofía de Goten y Kandinsky, que el morado significa el dolor, ¿no? Combinado con el blanco, la muerte. Crear un monumento con 100 globos idénticos, uno tras uno, ¿no? Que eso significa las muertes que sucesivamente han estado pasando. El círculo significa el tiempo también, ¿no? Sin un principio, sin un fin. Calculo que va a durar como hora y media, pero pues al final eso es también lo interesante del arte-acción, ¿no? Del performance, que te das la libertad de trabajar a tu tiempo en un espacio que el mismo artista decide y que uno quiere desarrollarlo como lo va sintiendo. Recordemos que la idea inicial de Paola era realizar su pieza en el Monumento a la Revolución. ¿Habrá aún posibilidades de obtener los permisos necesarios para llevarla a cabo en ese sitio, que es el ideal para el artista? Por ahora, dejemos a Paola para ver la sesión de tutoría de Nuria Fragoso con César Martínez.
En este momento histórico donde las nuevas tecnologías como el móvil y el celular les permite tenernos localizados a nivel satelital y a nivel presencia, Nuria Fragoso, que tiene formación dentro de la danza, va a hacer un trabajo sobre la inmovilidad. Le titulas Pausa. ¿Nos describes un poco? Yo en esta pieza lo que quiero hacer es como, justamente lo que se intenta es registrar la pausa, este tiempo que le da la gente como en su ritmo cotidiano. Y has elegido al Zócalo como escenario, como primer escenario. ¿Por qué el Zócalo? El Zócalo me parece útil por ser como uno de los espacios como que tienen más importancia en la dinámica de los individuos en la Ciudad de México y permite como registrar como todo o sea, como que darle importancia justamente a la pausa en un espacio donde todo se mueve. Muy bien, entonces digamos que Nuria vas a hacer una especie de cartografía del instante, ¿no? Donde la gente se detiene a tomar una pausa, tú vas a hacer un registro. Ajá, vamos a dividir como, por ejemplo, si se puede realizar en el Zócalo, se divide el espacio en cuadrantes, ¿no? Así. Y hay como un equipo de gente que está en cada uno haciendo el registro de la pausa y durante 24 horas se van a ir generando como una cartografía de presencias que en el momento en que el espacio quede vacío va a quedar como la sensación de que el espacio sigue habitado, ¿no? Pues aquí estoy armando todo lo que lo que involucra la pieza, que son como los elementos así materiales que estoy tratando de hacer. Por un lado voy a hacer los aplicadores de cal para hacer como trazar el mapa en el Zócalo con cal. Estoy armando latas y unos palos, entonces los vamos a poner y con eso vamos a estar trazando el mapa durante todo el día. Que esta es como un poco la idea y el diseño, y entonces hacemos aquí los hoyos a forma de cuadro, porque es importante que sean como líneas geométricas en el espacio. Y entonces pues se pone aquí la cal y vas tú con tu carga y ya con esto trazas el espacio, ¿no? Y luego estoy haciendo unas pruebas con baba de nopal para hacer una mezcla con la cal, para poder hacer una especie como de material un poco más denso para que se quede al momento de hacer el mapa y no se vaya como deshaciendo a lo largo de todo el día, ¿no? Entonces que se vaya quedando como en una fila y haciendo pruebas de cómo soltar la cal en el espacio. Va a haber una cámara que va a estar tomando como este mapa, cómo se va construyendo desde arriba, ¿no? De la explanada del Zócalo. Y entonces la idea es como ver cómo una presencia desde las 00 horas, por ejemplo, va a llegar y le va a dotar como un significado, ¿no? Al mapa. Y a lo largo de 24 horas se va a empezar a construir toda una serie de cuadros que van a generar como un mapa, una especie de constelación urbana, ¿no? Creo que esta pieza tiene como dos cosas muy importantes para mí. Una es como el carácter de lo colectivo, ¿no? De esta pieza que se genera solamente vía la colaboración de la gente. Siempre hay alguien que se para a tomar una foto, a ver el Zócalo y así. Entonces, y al final se va a ver un mapa, ¿no? Y luego lo otro es esta cosa de hasta dónde está como el carácter de lo público en el arte, ¿no? Así como o qué posibilidades hay en este país de poder intervenir el espacio público. En realidad es como, pues, requiere también de un trámite casi así igual administrativo que cualquier otro requisito para realizar una pieza de arte en el espacio público. Entonces, también es un proceso interesante el saber cómo se comprende una pieza y su carácter de lo público, de estar como en el espacio interviniendo en la dinámica de la gente. Efectivamente, ya decíamos que el arte-acción no siempre es comprendido. ¿Sortearán nuestros dos artistas los trámites administrativos para llevar a buen término sus performances? Toca el turno de dialogar a Amado con su tutor. Señor joven Amado Cabrales, va a ser un evento titulado Aquí y Ahora. Como escultor y fotógrafo ha emigrado al territorio del performance. ¿Nos describes un poco en qué consiste tu Aquí y Ahora? Pues consiste más que nada en las idealizaciones de nosotros en el pasado y el futuro, ¿no? Cómo nosotros modificamos nuestros recuerdos y a partir de eso vivimos aquí y a partir de eso nos proyectamos hacia adelante, hacia un mañana que no llega, ¿no? Tengo entendido que vas a utilizar martillo, clavos, cabellos, líneas negras. ¿Cómo los piensas disponer en el espacio? Pues las líneas lo uso a partir de la palabra recordar, ¿no? Cordar. Entonces imagino a la mente como una gran madeja
que cuando uno recuerda se destiende y se expande. Entonces trato de expandirla y llevar mi cuerpo dentro de eso, ¿no? Digamos que el cordel de alguna forma remite para ti el recuerdo, ¿no? El recuerdo, va a ser una exactamente. línea, digamos, ¿no? Y el martillo es como cómo se insertan esos pensamientos en lo material, ¿no? Cómo se anclan a esta materia. Me decías que esto venía de un cuento, ¿verdad? Claro, sí, surgió a partir de un cuento, de una necesidad, de cómo yo me sentía ante esa situación, y surgió esa idea como un cuento, una historia, una interacción de personajes. Y a partir de eso lo llevé a llevarlo a una sensación más personal, ¿no? Llevar a que mi cuerpo sintiera lo que mi mente, y surgió entonces así la pieza. Como hemos visto, el espacio en que se desarrolla un performance es primordial. ¿Por qué habrá elegido Amado, la Galería Luis Nishizawa, para llevar a cabo su pieza? Pues más que nada me interesa que es un espacio como totalmente blanco y da una sensación de ser un espacio interior. Me gusta mucho cómo el espacio interactúa con el árbol y cómo, pensando en mi pieza, pues es una actitud contemplativa la del árbol, ¿no? Entonces, lo que me gusta al respecto es como si fuera un interior de un pensamiento. Bueno, eso es lo que me da la idea de este lugar, ¿no? Por su forma y por ser, digamos, aislado de alguna manera, ¿no? Y la única manera en la que está abierto es hacia arriba. Y como el árbol está en ese contacto, ¿no? Con lo aislado y con el arriba, ¿no? Otra de las razones por las que elegí este lugar es por el sonido, porque al usar un martillo quiero que el sonido rebote en el espacio y el sonido de la grava acompañe, ¿no? A los pasos. Amado establece el ambiente en que realizará su pieza. Mide la luz que generará las sombras de su cuerpo. Verifica la dureza de la pared en la que debe colocar los clavos. Calcula el espacio de acuerdo con su maqueta. Todo bajo control. Pero entonces, ¿dónde queda el azar y la improvisación del performance? Que en realidad no considero que uno prepare un performance, ¿no? Sino que simplemente uno se va acondicionando al espacio, se va acostumbrando a él y trata uno de incluirlo en lo que es el performance. Entonces, pues previamente pues estuve un tiempo en el espacio viendo cómo funcionaba, a qué distancia funcionaba, qué posición iba a ser la que iba a ser, digamos, plásticamente más interesante desde el punto de vista para el público. Si nosotros cambiamos a una persona desde su interior, desde un principio, es más fácil que su relación con las demás personas sea más armónica que si tratamos de modificar el comportamiento de un grupo, ¿no? Entonces, más que nada, esta pieza es una cuestión intimista que busca invitar a la gente que realice el ritual, ¿no? De liberación. Cada quien tiene ciertos traumas, por así decirlo, ciertos miedos, ¿no? Y el hecho de enfrentarlos, el hecho de llevarlos a la materia del juego, del arte, en este caso del performance, es lo que para mí puede crear una diferencia, ¿no? Paola Pazzi, Nuria Fragoso y Amado nos proponen 3 distintos proyectos. En el arte-acción, las eventualidades y el riesgo siempre están presentes. El despliegue de energía es intenso. Luego de la pausa, lo comprobaremos. Veremos cómo concluyeron sus piezas y el jurado emitirá su voto. Ustedes vayan preparando el suyo. No olviden que la gran final de temporada se acerca. Consulten los capítulos anteriores. Recuerden los proyectos y artistas seleccionados en Arte Shock. Yo me cubrí de esos problemas para entrar en una parte larvaria para después salir siendo alguien nuevo, ¿no? Es un monumento efímero. A partir del espacio fue que era recrear nuevamente un monumento, pero relacionado a mujeres. O sea, mucha gente se acerca, toma una pausa en la sombra, ven un poco el asta, traen al hijo, comen aquí, van de paseo. Enseguida, el jurado hará una reflexión sobre las piezas que ya conocemos y emitirá su voto,
que se sumará al de ustedes. Cada jurado otorgará entre 1 y 5 puntos por artista. El valor del voto del público es de 5 puntos y será para el joven creador que haya recibido el mayor apoyo por medio de nuestra página de internet. El artista que alcance la más alta puntuación recibirá un incentivo de 20,000 pesos y pasará a la gran final de temporada, donde podrá obtener un estímulo de 100,000 pesos. Nuestro jurado está integrado por Bárbara Perea y Gustavo Artigas. Bienvenidos. Bárbara, Gustavo, ¿tienen algún comentario? Aquí están nuestros artistas. Muchas gracias. Amado, ¿por qué elegiste trabajar con la sombra y qué consideras que funcionó y qué no funcionó de tu obra? Bueno, utilicé la sombra como el hecho de una proyección de nosotros mismos, ¿no? Es algo que está ahí presente, pero que es una ausencia, por así decirlo, ¿no? La ausencia de luz cuando el sol se pone en nuestro cuerpo, ¿no? Y me pareció una metáfora exacta de lo que es lo que como nosotros percibimos nuestro pasado, nuestro futuro, ¿no? Que es algo que siempre arrastramos, pero no nos damos cuenta que lo estamos pisando, ¿no? Que lo tenemos en los pies. ¿Y qué no funcionó? Pues la inclusión del público. Me hubiera gustado que hubiera más participación de él en cuanto a la pieza para que fuera más incluyente, porque mi deseo es hablar al individuo y no a la masa. Entonces considero que ahí hubo una pequeña inflexión en la presentación. El silencio era inquietante. Amado repartió trozos de carbón a los espectadores para que dibujaran su silueta en las dos paredes. Al marcar estos trazos mediante clavos en la pared, Amado pronunció frases que revelaban hechos que han marcado su vida. Recuerdo cuando mi padre me dijo que solo los pendejos lo hacen 2 veces. Recuerdo cuando perdí todos mis juguetes. Recuerdo cuando murió mi abuela. Tras hacer esto, dejó fluir sus anhelos en la otra pared, la que proyectaba su sombra. La tensión se incrementaba. No volver a sentir miedo. La primera vez que me masturbé, la primera vez que deseé matar a alguien. Tener la mujer que yo quiera. Morir joven. Y nunca tener que esforzarme por algo. Que todos me admiren. Envuelto en una oscuridad intermitente, con las manos lastimadas debido a algunos accidentes con el martillo, colocó un hilo de un extremo a otro, hasta quedar enredado entre sus dos siluetas. Intentó así deshacerse por igual de sus recuerdos y anhelos. Un viaje interno que lo dejó exhausto y a la vez renovado. Elegí este espacio porque es como el interior de una mente y el árbol es como mi guía, ¿no? Para estar aquí, por el ser aquí y ahora. Entonces, cada vez que ponía un clavo era un recuerdo, ¿no? Y cada vez que me enredaba era algo que me detenía a estar aquí, que no me permitía estar, ¿no? Entonces, lo hice para continuar, ¿no? Para demostrar que todos podemos enfrentar nuestros propios recuerdos y nuestras propias proyecciones. ¿Por qué hubo esta especie de problema técnico precisamente en la generación de las sombras? O sea, ¿por qué eso no estuvo un poco más cuidado? Y si crees que de alguna manera afectó el resultado final. Y la segunda es un poco como para cerrar. Es muy bonita tu idea de esta especie de dibujo tridimensional en el que te ves atrapado de alguna manera. Pero ¿qué tanto estaba planeado eso? ¿Y qué tanto es un accidente, ¿no? Cuando empiezas a pelear contra
los hilos, no lo logras. Te pregunto esto porque originalmente tu proyecto es un poco un acto de liberación y esa parte es como una autocaptura, ¿no? Entonces hay un choque ahí de ideas. Pues bueno, en cuanto a la parte técnica, teórica, podríamos decir que es el problema de que no era algo que yo estuviera manejando de manera directa, ¿no? Y eso fue lo que fue el problema, ¿no? Al principio pensé en controlarlo, pero después consideré que era más interesante que fuera externo a mí, ¿no? La complicación fue cuando fue la parte de las luces, la conexión y todo eso. En cuanto al pienso de la liberación, pues pienso en una pupa que se encierra a sí misma para después liberarse, ¿no? Entonces yo me cubrí de esos problemas para entrar en una parte larvaria para después salir siendo alguien nuevo, ¿no? Paola, corrígeme si me equivoco, considero que tu pieza es una especie de antimonumento. Me gustaría que hablaras un poquito sobre el uso del color, en específico el blanco, y por qué elegiste el título en latín. Es un monumento efímero. A partir del espacio fue que era recrear nuevamente un monumento, pero relacionado a mujeres, ya que el monumento a la revolución tiene enterrado a hombres, ¿no? El color, ¿por qué? Porque en la psicología del color, basándonos como en los estudios del poeta y científico Goethe, pues cuando el ser humano es expuesto a lo que son los colores, tiene una interpretación de manera inconsciente. El morado lleva luto, con blanco significa muerte también, ¿no? En latín, ¿por qué? Porque tiene una connotación más, para mí un poco más cerrada, ¿no? Y el trabajar con los simbolismos y el color me daba una facilidad. Paola temía no realizar su pieza en el monumento a la Revolución, pues la base externa del recinto estaba siendo restaurada. Por ello planteó como segunda opción, no muy convencida, el monumento a la Madre. Pero finalmente obtuvo el apoyo de las autoridades capitalinas para hacer el performance donde deseaba. Pese a ello, aún debió librar obstáculos. Como toda la parte legal, donde aún y con permisos, aún y hablando desde la delegación, no nos han apoyado. Llegaron 4 personas, 5, a decirnos que eran todos jefes, a todos a pedirnos el permiso y bueno, a decirnos que no lo teníamos cuando lo veían físicamente. Este es un conflicto al que con frecuencia se enfrentan los artistas que se desenvuelven en espacios urbanos. Por fortuna, luego de unas cuantas llamadas telefónicas, los escollos se superaron. En ese momento, lo importante era no perder la concentración. Porque aún y que tengas planeado ciertas cosas, te permite el espacio, el tiempo, el lugar, el espectador, cambiar lo que tú tienes planeado. Entonces, así como definirlo, no te podría decir, es algo que voy sintiendo en el momento, que voy sintiendo en el espacio y que la misma gente me va dando. El performance comenzó con el registro de la hora en el pavimento. Paola desprendió uno por uno los 100 listones con los nombres de las mujeres desaparecidas en el Distrito Federal. Los sujetó a los globos en un intento por aferrar en la memoria a cada víctima. Estoy emocionada, estoy cansada físicamente. Son trabajos de muchas horas, de 3 días casi sin dormir, continuos, pensando en cómo se puede desarrollar la pieza, en todas las partes técnicas que hay que resolver también, ¿no? Es algo no muy fácil,
pero pues que le tienes que ir dando la marcha en medida que lo vas probando y lo vas sintiendo, ¿no? Y dentro de la acción es lo mismo. Es irónico que en este momento se esté haciendo una reconstrucción de un monumento, pero no hay una reconstrucción social, y para mí es como importante dar a la gente esto, ¿no? El performance tiene o puede tener el arte acción una parte de, no sé, como de espacio abierto, ¿no? A ciertas reacciones. Pero creo que ciertas cosas se tienen que cubrir y pensar con antelación. Como por ejemplo esta parte en la que tú empiezas a correr y vas a cortar los globos y no lo logras, creo que es una parte que demerita la pieza, ¿no? Porque vas llevando el ritmo hasta cierto punto y cuando intentas hacer esto no lo logras, ¿no? Entonces es un poco como caótico. Entonces quisiera que platicaras un poco como tu experiencia en ese momento, ¿no? A mí en general fue algo que me gustó. Uno piensa sobre todas las problemáticas que técnicamente puedes tener, pero la ejecución y el ritmo, como tú lo llamaste, te va dando la pauta para llegar a tu objetivo, ¿no? Y para mí lo importante era como liberar los globos, y también creo que a partir de este como stop que tuvo la pieza al momento de tratar de cortarlos, generó otra lectura, ¿no? Y a mí también me dio como la fuerza para poder seguir cortando de otra manera los globos, ¿no? Y dando al final la lectura a la que yo quería llegar, ¿no? Que era la liberación de las mujeres que están y al final se van, desaparecen, ¿no? Sobre la pieza de Nuria, me parece una pieza muy interesante, creo que es muy simple en su planteamiento, pero bueno, va creando una complejidad muy particular. Creo que como comentario final y bueno, como pregunta al mismo tiempo, sé que hay una toma aérea que es parte fundamental para poder ver el mapa, ¿no? Tengo entendido que hubo problemas con esa cámara, quiero saber qué va a pasar, ¿no? Porque es una parte fundamental de la pieza. Sí, básicamente para mí era como la necesidad de poder como concebir el mapa visualmente desde arriba, ¿no? Pero luego también estar durante 24 horas, como no tenía yo una persona sumamente capacitada para manejar la cámara, entonces de repente yo tenía que estar en la cámara y entonces el timelapse no está mal, pero de repente como que nos enloquecimos en hacer zooms. Entonces como que hay que trabajar con el material de manera diferente. A lo mejor ya no va a ser una pieza visual que dure como las 24 horas de cómo se fue construyendo el mapa, por muchas razones, porque la cámara a lo mejor no era la mejor, sí necesitábamos un super lente, estábamos un poco lejos y luego pues no contábamos con que el sol de repente le daba así mucho tiempo enfrente a la cámara, entonces se ve increíble, pero no se ven los cuadros en el piso, ¿no? Entonces lo que hice ahora fue más o menos como, hay mucho material fotográfico de la pieza, de lo que se hizo en el Zócalo, y hay un muy buen material que me gusta. Entonces lo que hice fue como dividir el timelapse, como quitando esos cachos que hicimos entre el zoom in, zoom out y así, y entonces hay como cachos de video y cachos de foto fija que como que engloban un poco la pieza, que no era la intención como hacer un recuento de los hechos a través de la foto, ¿no? Sino más bien como concebir el mapa visualmente, pero como no salió, ¿no? Entonces hay que hacer como una pieza mezclada, pero sí me hubiera gustado que se hubiera visto así como desde el primer cuadro a las 24 horas y el último hasta, ¿no? Pero sí hay como unas fallas técnicas de luz. O sea, en realidad como que la pieza tenía como por un lado la importancia de estar como como ver a la gente tomándose un café adentro del cuadro, como platicando, dándose besos y así. Esa era como la acción en realidad con toda su intención de ser performática y luego poderla concebir visualmente. Pero o sea, incluso si la hubiera puesto en el Majestic, que era como la idea, nunca se hubiera notado como esos detalles de la gente que se detiene durante horas a platicar y así. Entonces, de alguna manera sí no se completó el timelapse y a mí me da mucha pena, pero se completa eso otro y hay un registro fotográfico muy interesante porque se ve. Empezamos ayer a las 12 de la noche, llegamos aquí al Zócalo como a las 11, montamos la cámara que está ubicada en el edificio de la UNAM que está allá. Se están haciendo un registro fotográfico
una foto cada 3 minutos para poder hacer un timelapse de unos 2 minutos donde se pueda ver cómo se construye visualmente la pieza y pues no había mucha gente, ¿no? Entonces logramos como 6 presencias en 3 horas y media. Decidimos hacer una pausa y nos subimos a la azotea a hacer un registro de cómo el espacio empieza como en esta calma y de cómo la ciudad empieza como a vibrar a partir de que la gente empieza a salir de casa. Y a eso de las 6 de la mañana bajamos a empezar a hacer el registro de la presencia y automáticamente la dinámica fue inmediata, o sea, se estaban dando como 6 pausas como cada 10 minutos y eso generaba como cierta dinámica interesante. Ahora va creciendo, vamos creciendo como equipo también porque al principio éramos pocos. O sea, mucha gente se acerca, toma una pausa en la sombra, ven un poco el asta, traen al hijo, comen aquí, van de paseo. Tras una labor de 24 horas, Nuria estaba agotada, pero satisfecha con el resultado de su pieza. Yo creo que va a haber como alrededor de 400, 450 puntos de presencia en este lugar durante 24 horas. El mapa es muy bello porque da la sensación de la dinámica del espacio, entender cómo se fue construyendo como el sentido del espacio a través de la presencia de la gente, ¿no? Y pues me voy como muy contenta. O sea, puedo ubicar el cuadro donde yo encontré a una señora que mientras la trazaba me cantaba, o al señor que mientras lo trazaba me contaba una historia, o la gente que preguntaba. Entonces, como que cada cuadro, por haber estado aquí durante 24 horas, tienen como un efecto de personalidad, ¿no? Faltan las conclusiones finales, entonces los vamos a dejar solos para que hagan sus comentarios finales y sobre todo para que emitan su voto. Bárbara, creo que de manera general los 3 proyectos tienen una claridad en su planteamiento, pero los 3 presentaron una serie de problemas técnicos, ¿no? Es obvio que son artistas jóvenes, pero creo que hay una serie de factores que dejaron de lado, ¿no? Que son al final accidentes que probablemente no ayuden del todo a cada una de las piezas, ¿no? Lo comentamos un poco en las preguntas con cada uno, pero creo que son aspectos que, bueno, ellos lo toman como un accidente a favor, pero creo que en muchos casos, o en los 3 de hecho, pueden romper por completo el ritmo de las piezas, ¿no? Sí, definitivamente hay errores técnicos. Estoy de acuerdo contigo en cuanto a la claridad del planteamiento en los 3 casos. Creo que las 3 piezas son bastante elocuentes, pero coincido contigo en el aspecto, por ejemplo, de Círculos Viciosos. En cuanto a que es críptica, resulta un poco críptica, pero claro, el formato de este programa incluye las explicaciones, incluye otro nivel de información que nos da pistas como para poder saber hacia dónde se orienta esa pieza, ¿no? Entonces no me parece tan grave. Siento que también los accidentes fueron bien manejados en esa pieza, o sea, se supo resolver los imponderables en el momento, no los sentí tan graves como, por ejemplo, el no contar con el registro visual final de la pieza de Nuria Fragoso. Ese error sí me parece un poco más grave porque finalmente pues es un medio visual y eso sí tienes que ensayarlo con antelación, saber exactamente cómo vas a hacer las tomas, en fin. No sé tú qué opinas al respecto. Sí, yo creo que de hecho la pieza de Nuria es la que tiene más posibilidades, digo, también por ser un concurso para artistas jóvenes, ¿no? Artistas emergentes, uno esperaría una cierta capacidad de propuesta de más riesgo, ¿no? Uh-huh. Creo que tanto Carlos Amado como Paola tienen una serie de planteamientos bastante, digámoslo, tradicionales en muchos aspectos, en sus elementos, en su desarrollo. Y en el caso de Nuria, bueno, es una pieza de arte público, es de participación, es un proceso abierto, es mucho más interesante y mucho más ligero en muchos aspectos que la pesadez de los otros planteamientos, ¿no? Sí, en eso estaría yo de acuerdo contigo, que ofrece más posibilidades esa pieza y que ahorita está como de final
de final abierto. Sin embargo, me gusta mucho la claridad del discurso de Círculo Vicioso, por ejemplo, incluso de Aquí y Ahora, que tiene esta narrativa que es liberarse del fardo pesado de la memoria. Esa pieza me parece que también está bien resuelta. El error técnico sí existe, pero no me parece tan grave. Sí son procesos más cerrados, eso de acuerdo contigo, pero me parece que también se puede rescatar eso mismo de ellos, que tienen un guión muy claro y que puedes tener esa idea de hacia dónde va la pieza. Estoy de acuerdo. Señores del jurado, sus votos. Gracias. Bárbara, Gustavo, muchísimas gracias. Gracias. Aquí está el nombre del artista que obtuvo la mayor puntuación por parte del jurado. Pero aún no está dicha la última palabra. Ingresen a nuestra página de internet. A partir de este momento tienen 4 días para apoyar al artista que haya logrado convencerlos con su pieza. Arteshock está en su recta final, por lo que la emoción crece. Ya casi tenemos a los 12 artistas que pasarán a nuestra gran final de temporada. No se pierdan estos últimos capítulos. Los espero la próxima semana en Arteshock. En la próxima emisión, Adrián Santuario, Alejandro Jiménez y Diana Quintero nos descubren la estrecha relación entre arte y tecnología. Conoce sus proyectos para Nuevos Medios. Cualquier cosita que falle, así un cablecito que estaba chueco, de hecho, hace rato, hacía que no funcionara la pieza. Entonces fue desarmar todo otra vez y empezar a unir cables. Voy a empezar a generar la interactividad usando sensores de presencia, de proximidad. Cuando se detecte la presencia de alguien, empieza a correr este video. Entonces lo que voy a hacer es crear un nuevo panel con las mismas especificaciones, con la misma medida, pero ahora con una nueva distribución de LEDs para que el muñequito pueda bailar,